página 25. Cooperación o extinción, Noam Chomsky, 2019. Capítulo 1. Amenazas gemelas 2. Este mes, las Naciones Unidas están sometiendo a consideración, por primera vez, una resolución para iniciar las negociaciones para crear un recojamos las palabras exactas, instrumento legalmente vinculante para la prohibición de las armas nucleares que conduzca hacia su total eliminación. Australia, Brasil, Irlanda, México, Nigeria y Sudáfrica son los proponentes de la resolución. Se espera que, además, la secunden más de 120 estados, pero, sin el aval masivo de la ciudadanía, y aquí es donde comienza nuestra responsabilidad, pasará a ser objeto de olvido, al igual que otras tantas oportunidades perdidas. TV escribe. Las tribus indefensas, le piden a los pandilleros que depongan las armas. Es como si las cebras, los antílopes o gacelas, pidieran a los leones y a las hienas, que se despojen de garras y colmillos. El autor escribe. Lo mismo sucede con respecto a los pasos inmediatamente necesarios para reducir aquellas tensiones internacionales que intensifican la amenaza de guerra nuclear hasta llevarla a unas dimensiones bastante peligrosas, un riesgo creciente que ha generado considerable alarma en los círculos relacionados con la seguridad nacional. Según la advertencia de William Perry, hay más probabilidades de que los peligros nucleares que afrontamos hoy estallen en un conflicto nuclear de las que hubo durante la Guerra Fría. Esta opinión está lejos de ser aislada. Todos los años, un grupo de expertos organizado por científicos nucleares actualiza el reloj del apocalipsis, creado en 1947, en el albor de la era atómica, en el que la medianoche significa desastre terminal para todo el mundo. Hace 2 años, en 2014, se movieron las agujas 3 minutos más cerca de esa hora, y ahí sigue. Es lo más cerca que ha estado desde principios de los años 80, cuando el temor a la guerra era muy serio. Debería ser algo más conocido y mejor comprendido. En aquella época, la administración Reagan lanzó una operación concebida para poner a prueba las defensas rusas mediante la simulación de ataques, incluso de tipo nuclear. Se llamaba Arquero Capaz, por si alguien quiere consultarlo. Esto se llevó a cabo durante unos años de gran tensión internacional. Por aquel entonces, se instalaron en Europa unos misiles balísticos Pershing II, más exactamente en Alemania, a entre 2 y 10 minutos de alcance del territorio ruso. Hubo otras escaladas de las tensiones en aquellos tiempos. Hace un par de años, se desclasificaron algunos archivos soviéticos y se supo que Rusia se había tomado la operación Arquero Capaz muy en serio. Ha habido dudas, sin embargo, sobre lo que entendieron en Washington. La CIA ha mantenido que los rusos no le dieron ninguna importancia, que sabían que se trataba nada más que de un ejercicio. Sin embargo, unos documentos desclasificados recientemente han revelado que Washington sabía a la perfección que Arquero Capaz estaba poniendo al mundo al filo de una guerra terminal. Dichos documentos señalan que los servicios de espionaje de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que Rusia estaba movilizando a sus tropas en el contexto de un nivel de alerta denominado como inusual. De acuerdo con los protocolos, esto significaría que Estados Unidos debería haber reaccionado de manera acorde. Un alto oficial de las Fuerzas Aéreas del país, Leonard Perroch, decidió por su cuenta no seguir el procedimiento prescrito y permanecer en calma, dejarlo pasar sin más, evitando probablemente una guerra nuclear terminal. Ya sabemos que, poco después, el sistema automático ruso detectó un aparente ataque nuclear masivo de Estados Unidos. El oficial al mando, Stanislav Petrov, también decidió dejarlo estar en lugar de transmitir la información a instancias más elevadas y, quizá, desencadenar un enfrentamiento nuclear de dimensiones colosales. Estos dos caballeros, Leonard Perroch y Stanislav Petrov, pertenecen a la lista de personas que han detenido, por cuenta propia,
una guerra nuclear terminal. También está en ella Vasily Arhipov, un comandante ruso que, en 1962, en un momento tan peligroso, creo, como fue la crisis de los misiles de Cuba, decidió desobedecer la orden de lanzar torpedos con cabezas nucleares desde un submarino bajo ataque, lo cual, una vez más, habría desencadenado una guerra terminal. El destino de la civilización ha descansado en demasiadas ocasiones sobre decisiones como esas durante la era atómica, y esto no puede ser. Hoy, como ya hemos dicho, el reloj del apocalipsis se ha puesto en 3 minutos más cerca de la medianoche, como ocurriera, precisamente, en los tiempos de la Operación Arquero Capaz. Las razones aludidas por los grupos de expertos serían la creciente amenaza de una guerra nuclear, así como, por primera vez, el fracaso del gobierno para lidiar de forma seria con la apremiante crisis medioambiental, los dos mayores peligros con los que se iniciaba la nueva era inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, la principal amenaza nuclear se encuentra en la frontera rusa. Estamos asistiendo a una peligrosa escalada militar a ambos lados, con acciones tremendamente provocativas, al tiempo que se refuerzan con rapidez los arsenales militares. En el lado estadounidense, está la proposición del presidente Obama de invertir $1 billón en modernizar los sistemas de armamento nuclear, incluidas nuevas armas atómicas, misiles de crucero y cabezas nucleares. Estas últimas se consideran especialmente peligrosas porque pueden adaptarse al uso táctico sobre el campo de batalla, lo que significa que un oficial podría estar tentado de usarlas sobre el terreno sin más, algo que, a su vez, podría llegar a provocar sin mayor tardanza una guerra nuclear a gran escala. En una conversación secreta que llegó a filtrarse, Hillary Clinton se preguntaba por la conveniencia de seguir adelante con la propuesta. De nuevo, la presión popular puede marcar la diferencia. También supone una provocación importante un sistema defensivo de misiles de $800.000 millones que Washington ha instalado recientemente en Rumanía, en teoría para defenderse frente a unos misiles iraníes que, de hecho, no existen. Rusia ha advertido, como es obvio y como, de hecho, se ha advertido por parte de todos los actores, que lo que se llama defensa de misiles es, básicamente, un arma de primer golpe. Es concebible que pudiera servir para contener un ataque de represalia. Las instalaciones en el territorio rumano suponen una amenaza importante para Rusia, algo que los estadounidenses jamás toleraríamos cerca de nuestras propias fronteras. Es impensable que Rusia coloque una base militar o misiles en algún lugar de México. El riesgo bélico próximo a la frontera rusa es en gran parte una consecuencia de la expansión que ha estado llevando a cabo la OTAN desde el colapso de la Unión Soviética, hace 25 años. Este ejercicio expansivo, que tuvo lugar en los tiempos de la administración del presidente Bush padre y de su secretario de Estado, James Baker, y de Mikhail Gorbachov en Rusia, debiera suscitar más reflexión y debate. Echando la vista atrás, a aquellos tiempos, ambas partes tenían visiones enfrentadas del orden mundial a que debía darse lugar tras la desaparición de la Unión Soviética. Gorbachov reivindicó que se desmantelasen todas las alianzas militares, por supuesto, el Pacto de Varsovia desapareció, para que fueran sustituidas por un sistema de seguridad euroasiático en el que estuvieran integradas tanto la antigua Unión Soviética como Europa Occidental. Esa era la visión del presidente ruso, pero Bush y Baker tenían un plan diferente, a saber, que la OTAN se expandiera a medida que el sistema soviético colapsaba, y eso es lo que pasó. A esta cuestión más inmediata estaba supeditado el destino de Alemania, por razones obvias. Gorbachov estuvo de acuerdo con la unificación, incluso con la entrada del país en la OTAN, lo que resulta una concesión bastante remarcable a la luz de la historia reciente, teniendo en cuenta que se trataba de una alianza militar hostil y que Alemania había aniquilado prácticamente a Rusia en varias oportunidades durante ese mismo siglo. Con todo, existía un quid pro quo, a saber,
que la OTAN no se expandiría ni un centímetro hacia el este, como se decía entonces, queriendo referirse a Alemania Oriental. Bush y Baker se comprometieron, pero solo verbalmente. Se trató de un pacto entre caballeros que no se recogió por escrito. Y, cuando Estados Unidos ha respetado un acuerdo, dice una cosa y repentinamente sale con otra. Los estadounidenses se consideran los maestros del engaño. La OTAN se expandió de inmediato hacia Alemania del Este, pero Bush y Baker declararon, con razón, que no se estaba violando ningún acuerdo por escrito, sino tan solo un acuerdo entre caballeros. En fin, hay una buena cantidad de literatura académica de interés que ha tratado de determinar qué pasó en rigor durante aquel periodo. Algunas preguntas cruciales han seguido abiertas, como qué tenían exactamente en mente Bush y Baker. En un número reciente, de hace un par de meses, de la revista del Harvard Meet International Security, Joshua Itzkowitz y Frinson les daba respuesta de forma bastante persuasiva y completa. Lo que hizo fue llevar a cabo un nuevo y exhaustivo estudio de los archivos para demostrar, de manera bastante convincente, que los compromisos verbales de Bush y Baker con Gorbachov estaban pensados de forma expresa para confundir a aquel mientras Estados Unidos extendía su dominio hacia el este. Se trata de un descubrimiento importante, no debería quedar relegado a una publicación científica. En cualquier caso, eso no fue nada más que el primer paso. Con Clinton, la OTAN se adentró aún más hacia el este, hasta la misma frontera de Rusia. En 2008 y, de manera vacilante, en 2013, con Obama, llegó a ofrecerse el ingreso en la organización a Ucrania, que es el corazón geopolítico de Rusia, con la que mantiene largas relaciones históricas y culturales sin duda, un movimiento muy provocativo. George Kennan y otros hombres de Estado con experiencia ya habían advertido antes, desde el mismo comienzo, que la ampliación de la OTAN sería, según sus propias palabras, un trágico error, una equivocación política de proporciones históricas de la que ahora vemos los resultados. Para empezar, contribuye a elevar las tensiones en la frontera rusa, en la ruta de invasión tradicional por la que Rusia fue prácticamente destruida hasta 2 veces en el siglo pasado, solo por Alemania. El riesgo de una guerra terminal no es pequeño. En una reflexión sobre la materia, un historiador europeo, Richard Sakwa, ha dejado escrito que la misión de la OTAN hoy es gestionar los riesgos creados por su propia existencia, una observación que, de hecho, es correcta. Entretanto, la misión oficial de la OTAN se ha ampliado más allá del control del sistema energético mundial, como oleoductos, rutas marítimas. Y, de manera extraoficial, sirve como fuerza de intervención bajo el mando de Estados Unidos, como sabemos. La suerte que ha corrido la organización arroja luz sobre la auténtica naturaleza de la Guerra Fría y sobre su fundamento adoctrinador. Por supuesto, la OTAN se presentaba como una necesidad para contener a las hordas rusas, lo llevamos escuchando 50 años. Llegó 1991, se acabaron las hordas rusas entonces, ¿qué pasa con la OTAN? Al ver cómo están hoy las cosas, comprendemos algo mejor la auténtica política operativa de años previos, lo cual viene a confirmar una observación del profesor de Harvard y consejero gubernamental Samuel Huntington. 10 años antes, en 1981, afirmó que puede que haya que vender intervenciones u otras acciones militares, de tal manera que se cree la falsa impresión de que se está combatiendo a la Unión Soviética. Es lo que ha estado haciendo Estados Unidos desde la doctrina Truman, de 1947. A medida que las nubes se fueron levantando, en 1991, con el colapso de la Unión Soviética, afloraron nuevas evidencias que apuntalaban esta conclusión, pero, una vez más, es algo que la ciudadanía desconoce, aunque, de hecho, sea información de dominio público. Por supuesto, la administración Bush, la de Bush padre, entonces al cargo,
desarrolló de inmediato una nueva estrategia de seguridad nacional con base en el presupuesto de defensa, con una lectura muy interesante. Dijeron que el grueso del sistema militar debía mantenerse, no para protegernos de los rusos sino de lo que ellos llamaban la sofisticación tecnológica de los poderes del tercer mundo. Ningún intelectual bien formado se sonreiría al escuchar tales palabras. Asimismo, insistían en la necesidad de conservar lo que se llama la base industrial de defensa, es decir, el sistema con el que el gobierno cuenta, a través de instituciones como el MIT, para la futura creación de alta tecnología, con vistas a intervenir en la economía. También hablaban de Oriente Próximo de una forma que resulta bastante sintomática, para afirmar que debían mantenerse fuerzas en ese destino. Se llegó a proferir el significativo enunciado de que los principales problemas que se afrontaban en Oriente Próximo no se pueden dejar sin más ni más en manos del Kremlin, después de décadas habiendo hecho eso mismo. Nada de esto, como siempre, suscitó ningún comentario. A la caída del muro de Berlín en 1989, Samuel Huntington, prosiguiendo con la misma lógica que antes señalábamos, advirtió que las relaciones públicas de Gorbachov podían llegar a ser una amenaza tan grande para los intereses de Estados Unidos en Europa como lo habían sido los tanques de Brezhnev. La supuesta amenaza de las ofertas de paz de Gorbachov se superó del modo en que acabamos de ver, y hoy afrontamos las consecuencias. En fin, en la actualidad, el ser humano se enfrenta a los asuntos más importantes con los que se ha encontrado en toda su historia, los cuales no se pueden eludir o aplazar si se quiere mantener alguna esperanza de preservar, ya no digamos mejorar, la vida humana organizada en la Tierra. Desde luego, no podemos esperar que los sistemas de poder organizados, estatales o privados, lleven a cabo las acciones apropiadas para afrontar estas crisis no a menos que se vean empujados por una movilización popular y un activismo constantes y entregados. Una tarea de gran envergadura, como siempre lo es la pedagogía. Ya he dado un par de ejemplos antes, creo que importantes, y hay muchos más. Hay en marcha muchos proyectos para fomentar la concienciación y la preocupación pública sobre la naturaleza y la enormidad de los problemas que afrontamos, así como sobre su origen, incluidas las decisiones que tomamos. Como es usual, se pueden realizar tareas de acompañamiento para confrontar estas cuestiones directamente, y pueden tener muchas formas. Por ejemplo, la contribución al éxito de iniciativas educacionales importantísimas. Nuestro propio país es, en este sentido, de la mayor trascendencia, en primer lugar por tener un poder y una influencia únicos, pero también por la sencilla razón de que es el nuestro, es aquí donde lo que hacemos puede influir más. El activismo popular puede llegar a ser muy influyente, lo hemos visto una y otra vez. El compromiso de los activistas desde hace 40 años ha puesto los problemas medioambientales en la agenda política, quizá no lo suficiente pero, con todo, de forma crucial y significativa. La ingente movilización popular en oposición a las armas nucleares que se desplegó a principios de la década de los 80 fue un factor de primer orden para acabar con las importantes amenazas que se cernían en aquel momento, allanando, de hecho, el camino para que se diesen pasos importantes, bien que solo parciales, para reducir el enorme peligro que suponían. Y hay muchas otras muestras de lo que puede conseguirse mediante unos esfuerzos constantes para concienciar, para organizarse y para actuar. Tales logros también se sustentan en lo que la opinión pública pueda pensar que ya se ha conquistado, así como sobre qué hay que hacer aún para afianzarlo y agrandarlo. Asimismo, hay diversos ejemplos de cómo el impacto de los movimientos populares puede llegar a magnificarse si se encuentra el espacio para la unificación, para integrar los distintos compromisos que se enarbolan. Aunque compartimos un objetivo común de paz y justicia, se plantean una serie de desafíos cuya superación resulta dificultosa. Hay fuertes presiones que relegan los problemas más importantes de la actualidad a un interés y un debate marginales. También hay problemas culturales y sociopolíticos de una trascendencia considerable.
Es importante tener en mente que, aunque Estados Unidos ha sido el país más rico del mundo durante mucho tiempo ya desde el siglo XIX, también ha sido una especie de burbuja cultural, una situación que cambió con la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, el cambio fue drástico en el mundo posterior a la guerra, aunque gran parte de la población se mantuvo como antes, tradicional en lo cultural y premoderna en muchos sentidos. Por ejemplo, para el 40% de los ciudadanos estadounidenses, el trascendental problema de la supervivencia de la especie no es demasiado relevante, ya que Cristo va a regresar entre nosotros en un par de décadas, de manera que todo quedará resuelto. Insisto, hablamos de un 40%. 2/3 de los estadounidenses aceptan la realidad del calentamiento global. Una cantidad algo inferior piensa que está causado por la acción humana. Solo otro 40% está al tanto, según las palabras de las propias encuestas, de que la mayor parte de la comunidad científica piensa que el calentamiento global es real, y es probable que la cifra de quienes son conscientes de que no se trata de la mayor parte, sino de un consenso abrumador, sea menor. Por desgracia, si se revisan las encuestas de los últimos 10 o 15 años, de antes de 2016, no se puede decir que hoy estemos más concienciados. En un contexto en el que aumentan la amenaza de una guerra nuclear, las causas que pueden provocarla y la gravedad de las consecuencias que tendría el uso de armas atómicas, la información disponible sobre la opinión ciudadana no es de lo más alentador. Mientras tanto, para las víctimas del asalto neoliberal a la población acaecido durante la generación anterior, los problemas a corto plazo, ese ir salvando los muebles, se anteponen a cuestiones fundamentales relacionadas con el futuro de sus hijos y nietos. Tenemos por delante una labor sobrecogedora que ya no es posible posponer. Página 33.